Hoy venimos a hablar de eso. Vamos a poner en contexto lo que pasó ayer, porque yo les voy a decir algo. Yo escuché las reacciones que hubo aquí en el canal de jefes de bancada, el vicepresidente del Congreso, pero a mí me parece muy hábilmente de parte del oficialismo, ellos quieren hacer ver que el nombramiento de la comisión permanente es una cosa aislada de lo que está ocurriendo con todo el entorno electoral. Y por otro lado, también tengo que decir, la reacción de la oposición es muy débil y muy poco profunda en cuanto al análisis que ellos como oposición tienen que hacer para poner en el contexto adecuado, ¿no? Sí, porque estamos viendo de que hay 9 que integran la comisión, son 9, ¿no? Sí. Que integran la comisión permanente en contra de 74 que dijeron hay una ampliación de sesiones ordinarias dentro del Congreso Nacional. Ahora, ¿de qué sirve o para qué hacer todo esto si al final quienes están al frente del Congreso Nacional, manejando el Congreso Nacional, pues hacen lo que quieran? Vimos que se publicó el Diario Oficial de la Gaceta, por eso se llama Diario Oficial de la Gaceta, que es donde se deben de publicar las leyes que se mandan al Congreso Nacional, pero no pasó nada, no las aceptaron, no las publicaron, sí. Lo publicaron en un medio de circulación nacional que no quedó en nada, pues. Sí, no quedó en nada. Y eso es justamente, lo vamos entonces, si les parece, entrar un poco en el análisis para retomar esto que acaba de decir Mariel, por qué no quedó en nada, pero como además la Junta Directiva del Congreso sí se aventó a imponer, porque no hay otra palabra para poder describirlo, imponer una comisión permanente en este contexto. Les voy a decir algo, ya que se impuso la comisión permanente, ya el Congreso no se va a volver a reunir, salvo que la comisión permanente los convoque a una sesión extraordinaria. Es decir, materialmente, la realidad material que se impuso es que ya el Congreso no va a volver a sesionar de aquí hasta que termine el periodo de gobierno. Pero vamos a explicar un poco entonces a qué nos referimos. Lo primero es que yo le he enseñado a usted esta ilustración que ve en pantalla como señal de que cada vez que se prende una luz, entonces es que cada institución ya entró al juego político. Y cuando, bueno, de hecho, hace meses que enseñamos la primera ilustración de estas, no estaban todas las luces encendidas. Hoy, no solo están encendidas todas, aparece el Poder Judicial como un actor importante. ¿Por qué? Y eso lo vamos a profundizar más esta semana que viene, porque por un lado, bueno, ya el fiscal general adelantó de que hay un proceso de investigación en curso en contra de la consejera Cosette López, un jefe de bancada, entiendo que también un militar activo, entre otras personas que desconocemos en este momento quiénes serían, pero por otro lado, tanto magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, la consejera del Consejo Nacional Electoral, presentaron un recurso de amparo y todo eso va a dar a la Sala de lo Constitucional. Ahora, en el caso de que la denuncia o la acusación penal en contra de, en este caso, Cosette López prospere, es decir, el fiscal general o el Ministerio Público presente la acusación, eso va a dar a un juez natural que es un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y en cualquier caso, cualquiera de los dos procesos, tanto los recursos de amparo que se han presentado como el requerimiento fiscal que se podría llegar a presentar, va a ir a dar al Pleno de la Corte Suprema de Justicia en algún momento. Entonces, el Poder Judicial, tarde o temprano, ya está dentro del juego político. Ahora, yo también les había mencionado a ustedes que desde el 27 de agosto el Congreso no sesionaba. Lo que hacía Redondo, el presidente Luis Redondo, es que convocaba a reuniones de jefes de bancada y junta directiva para abordar agenda potencial de una sesión legislativa, cosa que al final no se tradujo en una convocatoria a sesiones y por ende ayer se impone la comisión permanente del Congreso. A la par, ya voy a volver a esta diapositiva, de la convocatoria que por otro lado habían hecho algunos diputados de la oposición para convocar una sesión extraordinaria, porque la Constitución dice que si se impide o se obstruye la instalación del Congreso, 5 diputados pueden convocar a una sesión extraordinaria. Ahora, como lo acaba de decir Mariel, la ENAC se negó a publicar la resolución. Eso es muy importante aclarar. El Congreso paralelo, digamos, la oposición no aprobó un decreto, aprobó una resolución para ampliar el periodo de sesiones. En ese caso, la ENAC, pues sí tuvo que haberlo publicado porque fue convocado conforme a lo que la Constitución establece. Ahora,
Ya que la comisión permanente se impuso, la pregunta es ¿qué puede y qué no puede hacer? Bueno, a ver, la comisión permanente no puede asumir funciones que le corresponden al Pleno. Eso es una realidad. Tiene algunas funciones de administración del Congreso mientras esté en receso. Usted las ve en pantalla. Ninguna de estas se vincula con aprobar decretos, reformarlos o derogarlos. Ahora, ¿para qué entonces sí va a ser importante la comisión permanente? Bueno, usted lo ve en pantalla. La Constitución dice que si no hay escrutinio y no hay declaratoria a cargo del CNE, lo tiene que hacer el Congreso. Claro, la comisión permanente no puede hacer esto, pero sí va a tener el poder de decidir en qué momento convocar al Congreso Nacional. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque si la comisión permanente tiene la discrecionalidad de convocar al Congreso a una sesión extraordinaria bajo este esquema de control institucional que tenemos en este momento, póngale usted que, Dios no lo quiera, suceda algo no previsto el día de las elecciones y después no hay un proceso adecuado de escrutinio. Bueno, la comisión permanente puede decidir atrasar la convocatoria o convocar rápido, dependiendo de lo que convenga, en este caso, al Partido Libre. Ahora, yo le había dicho también a usted que si la oposición no lograba cohesionarse para convocar a sesiones extraordinarias, y no solo porque, a ver, Mariel y Scarlett, yo creo que la oposición se equivocó cuando pensó que solo se trató de reunirse, aprobar la resolución de ampliación de sesiones y después mandarlo a publicar y ya, con eso cumplieron. No, la oposición en cualquier caso tenía que presionar de manera sostenible. ¿Para qué? Bueno, para lo que usted ve en pantalla, para que hubiera un balance de poder. Si no hacían eso, ¿en qué escenario estamos hoy? De consolidación de los poderes. ¿Y de qué poderes? Bueno, vea usted que en muchas declaraciones la gente dice, ojalá que haya elecciones y que ojalá que el 30 de noviembre sí tengamos votación. Mire, yo honestamente no dudo que elecciones vaya a haber. La pregunta aquí es, ¿qué tipo de elecciones son las que vamos a tener? ¿Y cómo tenemos que visualizar eso? Bueno, no así como está en pantalla, sino así. ¿Elecciones en qué contexto? Bueno, de una imposición de la comisión permanente, el Ministerio Público investigando o acusando pues opositores o funcionarios electorales, una recusación de una consejera electoral pues ya presentada. Rafa, perdón que le interrumpa, sí. Pero ahora, con este paso que vamos acá, y me llama la atención esto del FONAC, porque recientemente quitaron a Omar Rivera del FONAC y pusieron a don Mario Urquía como encargado, como director del FONAC. Fuentes dan a conocer lo que ha pasado desde que se nombró al señor Mario Urquía en el FONAC y los cambios que están haciendo. Y se preguntará usted, ¿pero qué tiene que ver el FONAC en todo este zipizape político? Aunque usted no lo crea, tiene una parte importante y tiene un pedazo del pastel gigante político, porque es encargado de observar el proceso electoral, pero en este caso es afines. O sea, estamos hablando que afines a Libertad y Refundación está casi todo el país. Sí, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, tienen Corte Suprema de Justicia, Congreso Nacional, tienen ya en las entidades de sociedad civil. Sí, van penetrando poco. Ya van entrando. Sí. Estamos hablando que si hablamos de la Cámara de Comercio, por ejemplo, en Cortés, está casi que lo mismo, ¿me entiende? Entonces, claro, son situaciones que, aunque usted no lo crea, van sumando y de granito en granito van haciendo un monstruo. Exactamente. Y lo que usted acaba de mencionar del FONAC, Mariel, según la información que nosotros tenemos, primero, se nombra al abogado Mario Urquía como director del FONAC o secretario ejecutivo. Luego de esto, se obtiene el control de la cuenta digital de inscripción de observadores electorales de FONAC ante el CNE. El tercer paso que tomaron en el FONAC fue enviar un mensaje a los observadores ya inscritos que se cancelaba ese proceso de observación electoral a como estaba planteado hasta el nombramiento de Mario Urquía. Y el cuarto paso que nos confirmaron ayer es
que habrían nombrado miembros de los colectivos del Partido Libre como observadores electorales del FONAC. Entonces, claro, ya ahí tienen un brazo político dentro de la observación electoral. Y además todos los otros temas que usted mira en pantalla, que todos están vigentes en este momento. Es decir, el tema del acceso de los militares a las actas no se ha resuelto, se presentó por escrito. El tema del Ministerio Público está todavía en el aire. La recusación de una consejera se presentó anoche. La movilización sin retorno se convocó ayer. El Tribunal de Justicia Electoral sigue sin funcionar. La comisión permanente se impuso ayer. Entonces, todo esto no es casualidad, pero también es verdad que todo eso pasa con una oposición sin capacidad de cohesión. La oposición cree erróneamente que todavía se trata solo de llegar al 30 de noviembre y tratan de, me parece a mí, eludir la importancia en su mayoría de los miembros de la oposición de toda esta constelación de hechos. Y si todavía creen que se trata solo de llegar al 30 de noviembre, bueno, puede ser que sí lleguen, pero lleguen con una desventaja muy grande, no necesariamente por votos, sino por el control de las instituciones. Así que, Mariel, veremos, y Scarlett, qué sucede, porque como ustedes pueden ver, todos los temas en pantalla ocurrieron esta semana, algunos en las últimas 48 horas, y sobre todo el tema de la Comisión Permanente del Congreso, a mí me parece que sí es importante en este contexto que ustedes están viendo en pantalla, por el control de las instituciones y lo que eso supone. Y además le voy a decir, yo sí creo que lo que pasó ayer en el Congreso fue ilegal, porque la convocatoria a sesiones extraordinarias fue válida, pero hay un control institucional, que ese control institucional es lo que respalda y legitima lo que ocurrió anoche. O sea, y válida en el contexto de que fue por mayoría que se decidió ampliación de las sesiones extraordinarias, y aunque no fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, sí fue en medio de circulación nacional, sí, como lo establece la ley, pues. No, sí, la ley, pero además, Mariel, que la ENAG, es que ese es el tema, ¿no? Que el control político de las instituciones da paso a que la ENAG, imagínense, se negó. Y esto no es primera vez que ocurre. También yo me acuerdo en el gobiernos anteriores del Partido Nacional se opusieron en una de las sesiones extraordinarias que convocó la oposición, pero ese es el problema, que caemos en este ciclo de control político sobre lo que los procedimientos legislativos establecen. Pero ahora, Rafa, quizás Cristian también, que creo que está por acá, o no sé. Cristian Morazán. Cristian Morazán, quizás en el Meridiano podamos hacer un análisis, porque estamos, a ver, esta semana, solo esta semana, en la costa norte, 2 maquilas dijeron, nos vamos. Cerraron operaciones y se van, por la incertidumbre política. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada hizo un llamado a elecciones limpias, transparentes. Mientras la oposición sale, hacen una reunión, establecen una línea de tiempo para poder seguir con el cronograma, pero este se ve con interrupción por la instalación de la Comisión Permanente. Ayer la abogada Rixi Moncada, bajo la coordinación del Partido Libertad y Refundación, convoca a reunión y a movilización permanente a partir del 9 de noviembre. Y justamente a ese punto queremos llegar, Rafa, para poder hacer un trabajo de investigación. Sí. O sea, ¿qué conlleva? A partir del 9 en adelante, ¿qué va a pasar en el territorio nacional? Cronológicamente, hablando en materia electoral, ¿qué sigue? Para que los hondureños estemos atentos a lo que se viene. Ya hemos visto que hay muchos observadores nacionales e internacionales de la comunidad internacional, creo que hay más de 80, ¿verdad?, que ya están presentes en el territorio nacional. Sí, de la Unión Europea ya hay varios. La Unión Europea va a desplegar 100 y la OEA también. Y la OEA, que va a llegar al país más ampliamente en las próximas semanas, ya tiene una comitiva adelantada en el país. Correcto, y esa comitiva también, que se ha pronunciado, que han hecho pronunciamientos y que han venido trabajando. Entonces, a ese punto queremos llegar para poner en contexto a la población y que sepan que estamos en un periodo crítico en materia electoral. Estamos hablando que estamos a 29 días para que se dé el proceso de elecciones. Hoy es el Día de los Santos Inocentes, mañana el Día de Muertos, pero siento que nos están llevando como a un colapso nervioso, que ya el otro año nos van a celebrar. Entonces, mejor tranquilo, llamar a la calma a la sociedad, a los empresarios, no se vayan,
¿verdad? Porque los trabajos son necesarios. No es sano cuando en un país se cierran empresas, no es sano. Y a los políticos también a que lleguen a sus acuerdos, que para eso son súper buenos y tienen unos estrategas buenísimos. Sí, Rafa. bueno. No, para cerrar, yo me sumo a este mensaje que usted acaba de dar, Mariel, y solo decir algo. Es muy importante mantener la calma y ser tolerantes también con quien piensa distinto a nosotros, a cada uno de nosotros. Todos tenemos un pensamiento político distinto, pero eso no quita que usted se tenga que informar adecuadamente para salir a votar. Tiene que salir a votar, pero tiene que informarse bien, y ese es el trabajo que aquí vamos a tratar de hacer con todo el esfuerzo y el rigor técnico posible en las próximas semanas. Así que, Mariel y Scarlett, siempre es un gusto estar con ustedes, y bueno, ojalá que en esta mañana de sábado hayamos podido aportar un poco a la comprensión política de lo que ha ocurrido en el país en las últimas horas. Buenos días.